con más de 20 años de experiencia en el sector educativo. También tiene una amplia trayectoria en transformación académica, innovación y aseguramiento de calidad, experiencia en la articulación entre la academia y el sector empresarial. Ha impulsado iniciativas de desarrollo del talento humano, fortalecimiento institucional y alianzas estratégicas. Y también como moderador aporta una visión estratégica e internacional para facilitar conversaciones de alto impacto. Estamos muy felices de contar con su participación el día de hoy y ahora sí los dejamos en manos de Rodrigo para que dé inicio a la presentación, a este conversatorio tan interesante. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Me permitiré entonces iniciar con nuestra presentación. ¿La pueden ver? Sí. Por Reitoría Sin Fronteras, un conversatorio ejecutivo sobre selección del talento humano en Estados Unidos. Es la apuesta que tenemos la tarde de hoy para todos ustedes. Uno de cada 4 perfiles de candidatos en el mundo será falso para el año 2028. Las ventajas competitivas de recursos humanos ya no es contratar más rápido, es contratar con evidencia. Nos acompaña entonces nuestros 4 en la mesa virtual. ¿Quién les habla? Rodrigo Silva. Nos acompaña Daniel Mauricio Trejos Castañeda, él es nuestro rector y representante legal. Señor rector, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también el señor Carlos Parra, él es profesor clínico de la FIU, de la Universidad Internacional de Florida. Buenas tardes, Hola, Carlos. buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y nos acompaña también la señora Eda Caputo, que es Master Coach certificada por la FICO, la Federación Internacional de Coaching Oncológico. Buenas tardes, Eda. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy amables. Tendremos un recorrido amplio, dinámico, pero muy enriquecedor desde la perspectiva del análisis de las habilidades competitivas. Tendremos entonces un espacio del que es el mercado congelado, el colapso del currículum vitae, la verificación por evidencias, mirar hacia adentro, retrospectiva como instituciones, el polywork y gobernanza de la. Entonces iniciamos con el mercado congelado, de baja contratación, bajo despido. El mercado laboral estadounidense atraviesa un periodo de parálisis histórico que define las reglas de juego para los recursos humanos. Es ese stand-by en el que la empresa ni contrata, pero tampoco tiene despidos. Es un aspecto que seguramente no solamente impacta a Estados Unidos, sino también a la TAM. Y para ello, pues, iniciamos en este mercado congelado y abrimos precisamente nuestro conversatorio para Eda Caputo. Eda, usted que ve y está al lado del empleador estadounidense todos los días, cuando un equipo de talento, de talent acquisition, se queda con la mitad, con las manos atadas mejor, ¿qué es lo primero que se rompe? ¿Considera usted que quedamos Bueno, ahí se rompen con la sin duda mitad de muchas las cosas. manos? Una de las, a veces uno tiende a creer que para la contratación, pero no necesariamente se para la contratación. Yo creo que una de las cosas más importantes que se pierde es la capacidad de decisión de lo estratégico versus lo urgente, porque entran en modo supervivencia a poder atacar y apagar incendios y entonces el trabajo se hace apresurado, no se toma conciencia de ese trabajo que se está haciendo muchas veces por la premura y afecta mucho enormemente la calidad de las decisiones, ¿no? Y yo pienso también que afecta de alguna manera la confianza, el hecho de que no se pueda trabajar tomando buenas decisiones, ¿no? Eso es lo que veo como más resaltante. Claro. También tenemos unos números del mercado congelado. Dice que más de 37.000 empleos por mes entre enero de 2025 y junio de 2026 frente a más de 200.000 en el trimestre anterior. Tenemos un 4.6 de desempleo de 2025, subió el 4% a 4.6, máximo en 4 años. Y una tasa de contratación del 3.2 frente a una tasa de renuncia del 1.9. Aquí
me parece importante la participación de Carlos Parra. El 69% de los empleadores estadounidenses dicen que no encuentran talento cualificado. Y en el Foro Económico Mundial están diciendo que el 39% de las habilidades se transforman en 5 años. Carlos, ¿considera usted que es un problema de oferta de talento o es que estamos describiendo mal los puestos o las vacantes laborales? Sí, no, excelente la pregunta. Y es en relación al mercado congelado y la diapositiva que estaban presentando antes. Voy a empezar con una anécdota. Entonces, el papá de una amiguita de mi hija, él es abogado. Entonces, él tiene un buffet y él es uno de los partners. Y estábamos hablando de que cómo estaba el mercado, cómo les estaba yendo. Y me dice, no, mis clientes están felices, yo también estoy feliz. Nosotros ahora, el énfasis de ellos es los mergers and acquisitions. Entonces, cuando las compañías se van a fusionar. Entonces, tradicionalmente, para que una de esas cosas pase, hay que leer miles de documentos y entonces hay que posicionar a por lo menos 5 asociados. Entonces, esta es gente que ha estudiado derecho, que le pagan $250,000 al año durante por lo menos 3, 4 meses mientras revisan todos los documentos y elaboran la estrategia de adquisición y de fusión. Ahora lo hacen en una semana con un solo asociado y con inteligencia artificial. Entonces me dice yo, ahora la factura que le paso a mis clientes es mucho más pequeña, ellos están contentos. Yo los asociados que tengo ahora los tengo part-time porque solamente los pongo cuando estoy con una empresa que no quiere que lo compartamos esto a inteligencia artificial, que quiera que sea completamente confidencial. Pero esas son las excepciones. La regla es que la gente quiere pagar menos. Y yo, como les paso a ellos la factura más chiquita, ellos están felices, yo tengo más trabajo y no, yo por supuesto no estoy contratando. ¿A quién voy a contratar? Yo ya tengo un especialista que además de ser abogado me revisa lo que hizo inteligencia artificial. Yo ya no tengo necesidad de contratar. Ya, la única forma de tener una ventaja competitiva es que llegue alguien y sepa más de inteligencia artificial, llegue con un modelo especializado y que desloque al que está ahí sembrado, que dice, no, yo ahora soy el que chequea lo que hace inteligencia artificial. O sea, Entonces, esas son, ah, muy especializado ya, inclusive con exactamente, inteligencia artificial adaptada. modelos que están entrenados solamente en ejemplos de adquisiciones y los tiene organizados por industria y entonces yo ya sé cómo tengo que preguntarle a este agente y a este otro agente y a este otro agente. Entonces ya el que estaba ahí sembrado le dice, no, mire, llegó alguien que sabe más. Segmentado en el mercado entonces, preciso, Por a la ejemplo, medida. sí. Ujú. Okay. Tenemos algo también para seguir entonces dentro de este enrolamiento que es el colapso del currículum vitae, ¿cierto? Es que es la exageración o fabricación sistemática de competencias en la hoja de vida, o sea, cómo se infla y precisamente cómo se muestra en una entrevista, ¿cierto? Es anterior a lo que es la inteligencia artificial generativa y la IA, cómo lo ha industrializado. Es ahí entonces yo pienso que, mejor dicho, esta pregunta está bien continua con Carlos, precisamente. La verificación de identidad de datos debe ir antes que la verificación de habilidades. Claro, entonces ahí está el esquema de doble vía, está el candidato que utiliza inteligencia artificial para crear su CV, lo envía y por el otro lado está otra inteligencia artificial que básicamente están en un esquema de adversarios evaluando si eso lo hizo una inteligencia artificial y de ahí viene el filtro. Obviamente entonces ahí están los problemas de los sesgos, porque entonces a partir de cómo se entrenó el algoritmo de verificación, entonces ahí puede haber que haya también temas de discriminación, pero lo que siempre, o por lo menos estamos en el momento en que además de tener agentes que hay especializados en inteligencia artificial, tiene que haber una persona que sea doliente. El que toma la decisión aquí de que llegaron 100 hojas de vida, estas son los 5 que hay que entrevistar, esa decisión la toma una persona. Ese es el doliente. Esa persona todavía tiene que tomar responsabilidad por la decisión y cómo fue que la seleccionó.
si esa es la misma persona que tiene que entrevistar, de una vez tiene que estar pensando en cuáles son las demostraciones. A mí sí, muy bonita la hoja de vida, pero muéstrame, ya no quiero ver que completó los cursos, no quiero ver que la nota que sacó, yo quiero ver qué proyectos hizo. Muéstrame cuáles fusiones usted ha hecho en la industria energética. Y muéstrame cuáles fueron los clientes, y cuánto tiempo se demoró, y qué salió mal, y cómo lo corrigió. Es basado en proyectos. No, y seguro que más adelante vamos a estar viendo inclusive la IA de la perspectiva de lo normativo y de esa revisión juiciosa que hay que darle al procedimiento. Me surge aquí también dentro de la estructura para EDNA, eh, hay una pregunta ética incómoda debajo de este dato. El 93% de los candidatos admiten embellecer su perfil. Eda, ¿dónde está la línea entre venderse bien y mentir? ¿Y a quién le toca trazarlo? Bueno, yo creo que es una responsabilidad compartida de parte y parte, porque todo candidato quiere embellecer su perfil y ahí está la inteligencia artificial para apoyar. Ahora, hay una diferencia y que quiero tomar un poco lo que decía el señor Carlos anteriormente, en que tiene que ser que toda la información sea verificable. Es decir, la persona puede embellecer y está bien que quiera embellecer. El problema surge cuando en ese embellecer cambia pequeñas palabras que pueden significar mucho, como por ejemplo decir que trabajó en un proyecto versus liderar un proyecto, no es lo mismo. Entonces ahí es donde es importante tomar nota de esa trazabilidad de lo que realmente son hechos demostrables y verificables de lo que va haciendo. Y ahí es donde viene la responsabilidad también de la organización de también saber que por qué está pagando. Entonces ahí su responsabilidad es de diseñar dentro de sus procesos una manera verificable y no solamente confiar en todo lo que dice la IA, sino también asumir eso y de alguna manera no dejar que la calidad se pierda por un efecto embellecedor o de ayuda que busca la persona. Entonces yo creo que allí son ambas partes las que tienen que saber. O sea, el espacio ético entra en que yo persona, cuando busco un trabajo, tengo que ser lo más transparente y yo empresa en verificar. Y no se trata de desconfiar de si este mintió y buscar dónde está mintiendo, no, sino se trata de crear mecanismos de verificación que comprueben que eso que está diciendo es un hecho, es verificable. Eso. Ya, esa línea delgada. Y para Carlos, si nos puede compartir así abiertamente, llegase a contratar dentro de dentro de tu carrera a alguien que no pueda hacer lo que dijo que hacía, ¿en qué momento te diste cuenta y cuánto se tarda para caer en la cuenta de esa situación? Y que ese prospecto llegó realmente, fue inflado prácticamente, embelleciendo ese CV. Claro, es que entonces en el mundo de la academia es, por lo menos como funciona aquí, es que se abre la posición, los candidatos aplican, tienen que mandar una cantidad de documentos y todo lo tienen que mandar certificado. Bueno, finalmente hay un comité, el comité se encarga de elegir quiénes vienen a visitar. Primero hay una entrevista por Zoom. Se entrevistan a 5, 3 se eligen para que vengan a visitar. Durante la visita ellos tienen que dictar una clase, tienen que defender todas sus investigaciones enfrente de todo el departamento. Entonces todo el mundo les hace preguntas sobre los marcos teóricos que utilizaron, sobre los métodos de análisis específicas sobre la estadística. Vienen un día entero de visita, 3 horas enseñando, 5 horas hablando de investigación, los llevan a desayunar, los llevan a almorzar y todo el tiempo les están haciendo preguntas y al final del día en la cena es el único momento en el que se relajan, que pueden decir, bueno, si ya nadie me está haciendo más preguntas en las que me están viendo si mis habilidades son en verdad. Sí, entonces, digamos que en el mundo académico es difícil que eso sea, por lo menos en la forma en que se contrata aquí en Estados Unidos. Y los que estamos contratando, la gente que está entrando ahorita, es obviamente
gente que trabaja en inteligencia artificial y que entrena modelos y que está llevándolo al borde epistémico, en el desarrollo, en el horizonte que está al bordecito de caer uno ya, que da hasta vértigo trabajar. Eh, porque esas personas que trabajan con los modelos tan avanzados tienen que tener una especialización, porque la inteligencia artificial, si no eres especialista en ese tema, te comienza a pasar por encima. No sabes de qué está hablando. Entonces sí tiene que haber una especialización y es donde viene el balance entre, y me imagino que vamos a tocar ese tema acerca de si vale la pena prepararse o no, y ya hablaremos más en detalle sobre eso. Sí, nos lleva a saber mucho y en el fondo no concretamos nada. Entonces, ese aspecto de especializarse es importante. El señor rector, Bueno, yo quería hacer un pequeño aporte ahí y es con respecto a esta última pregunta. Yo llevo ya alrededor de más o menos desde el 2012 trabajando como empresario y para mí todo el tiempo me llevo sorpresas, todo el tiempo me mantengo, digamos, en línea con respecto a los perfiles porque quizás a veces nos quieren de alguna manera, digamos, hay una palabra que se usa mucho y es como ese descreste, ¿cierto? Como vislumbrar, como que sorprender, es como la palabra como que se relaciona ahí, ¿cierto? Entonces, recuerdo una vez que me pasó, ya hace alrededor de, creo que fue como en el 2018, más o menos creo que pasó, me llegó un perfil, un docente. Entonces, el docente vino sin, sin exagerar, vino con un libro de, de certificaciones, un libro, pero ustedes no se imaginan, eso era, o sea, el mamotreto era más o menos considerable. Y entonces el hombre les decía, no, yo soy ingeniero, yo soy administrador, yo soy, bueno, de cuánta cantidad carreras no se imagina. Entonces el hombre era prácticamente un todero, digámoslo así. Entonces, digamos que, qué tan creíble es eso, ¿cierto? Qué tan creíble. A tal punto, pues, como que estudiar de todo y volverse bueno en todo y realmente sí será eh, tanto tanta verdad, ¿cierto? Eso ahí pues como que queda uno como en ese, como en esa encrucijada. Entonces, realmente ahorita precisamente estaremos hablando de un tema de habilidades y que realmente eso es importante tenerlo muy en cuenta, ¿cierto? En el talento humano. Yo entro acá con con esta pregunta, Rodrigo Silva, director académico, y es importante tener en cuenta lo siguiente. Usted vive del otro lado de este problema. Tenés que certificar ante un regulador que una persona sabe hacer algo. ¿Cómo se rediseña una evaluación de verdad? ¿Se considera desde ese aspecto cómo lo ves? Rodri, estás con el micrófono estoy silenciado. muteado, listo. Gracias. Bueno, yo decía que realmente se rediseña es empezando por el final, ¿no? Porque la mayoría de las evaluaciones se diseñan desde el contenido con el que se enseñó, o sea, con el que nosotros realmente orientamos. Y una evaluación de verdad se diseña desde el desempeño puesto en su forma, ¿no? Cuando ya empezamos a darle el sentido a la competencia y a los elementos que ya tiene, y todo lo demás ya se va acomodando dentro de esos elementos. Entonces ya podemos hablar precisamente de esos elementos del conocimiento, del ser, saber hacer, ¿cierto? Desde ahí es que empezamos realmente nosotros a darle el sentido, ¿no? Y tenemos que, en la claridad también es importante tener en la cuenta los elementos que son estándar del contenido, ¿cierto? Para que ese temario sea alineado. Por ejemplo, en Colombia lo hacemos con las normas de competencia, las NCL,
En Estados Unidos está bajo una certificación que es la ISO y IS 17024. Ese es como el paro. Pero en cualquier sentido es cómo enrutamos entonces desde lo que tenemos de los entes que nos regulan como instituciones que le dan el horizonte a la formación que nosotros brindamos y a las competencias que debemos de llevar precisamente a nuestro formado, que va a ser un candidato, porque nosotros entregamos es al mundo laboral unos individuos que tienen las competencias para poder rodar y ajustarse a las necesidades del mercado. Es básicamente eso. Y aquí resulta otra inquietud, Rodrigo. Si un VP de recursos humanos toma su descripción de puesto y descubre que solo 3 de 12 requisitos son observables, ¿qué hace con los otros 9? ¿Se eliminan o se reescriben? ¿Qué opina usted? Bueno, ahí sí consideramos que no todos se eliminan ni todos se salvan, ¿no? Los 9 se reparten como, digamos, en 3 cajas y cada una tendrá una proporción típica y pues eso es lo que trabajamos todos los días, es nuestro ejercicio diario. Entonces uno es el reescribir, el verificar y el eliminar y cada uno nos lleva. Entonces el reescribir iría alineado a la competencia real, a las reales. El de verificar, ese va ya más a la certificación, a lo normativo y al complemento realmente, si lo hacemos en rutas de formación, ¿cierto? El saber. Y de eliminar ya es cuando lo validamos por la experiencia, por el manejo que tiene en algún tipo de herramienta. Entonces, queda redondear la idea de la estructura. Excelente. Yo le hago una pregunta, Carlos. A ver, por ejemplo, si la mayoría de esta audiencia contratan remoto, ¿eso qué significa? ¿Que hay que volver a lo presencial o hay una tercera vía? ¿Qué opinas de esto? Yo me imagino que depende de la habilidad que se está buscando. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones académicas, eh, lo hacemos con Amazon MTurk y a ellos se les paga $1, $1.25 por responder unas encuestas. Entonces, ahí, dependiendo de las variables que se quieran capturar, lo que se necesita es muy poquito de habilidad y entonces la gente hace las encuestas por $1 y claro, obviamente, como lo hacemos tratamos de hacerlo en diferentes países, Filipinas, India, Estados Unidos, Canadá. La gente de India ya tiene formas de llenar esas encuestas a la lata, sin mirarla, para poder facturar más encuestas. Entonces lo que hace es que uno diseña verificaciones para ver si están prestando atención, si están leyendo la pregunta. Esa es, digamos que la forma más básica de contratar a alguien para hacer un trabajo muy simple. Esto es, entre comillas, el gig economy. Entonces, la gente que lo contratan para hacer algo de manera remota que no necesita mucha habilidad. Cuando vas a contratar a alguien para un trabajo presencial, ya necesitas hacer la cosa presencial. Y dependiendo, y sobre todo si es que tiene que estar enfrente de estudiantes o es que tiene que estar lidiando con clientes, tiene que estar trabajando en, sí, servicio al cliente, ver cuáles son las disposiciones y cómo se comporta, en fin, depende de la habilidad que estés buscando. Excelente, excelente. Bueno, ahora me dirijo a Eda Caputo. Eh, Bajemos esto al terreno. Una empresa mediana sin equipo de People Analytics y con un reclutador, ¿qué es lo mínimo viable que puede implementar? Bueno, una empresa pequeña, si estuviéramos hablando de algo grande, sería otras magnitudes, pero si estamos hablando de una empresa mediana, irse a lo más básico que tendría que hacer, que tal vez es tener disciplina de observar justamente las evidencias. O sea, primero tener claro cuál es el requisito, qué es lo que se pide de competencias para esa posición, tenerlo bien claro
y que no debe ser una lista grande, tan grande de tantas cosas que después no se puede ni determinar, sino tener como unas 3, 4 o 5 comportamientos o resultados esperados claros para esa posición, que luego entonces permita dejar basar la entrevista no solamente en lo que dice que hace la persona, sino en buscar esas evidencias comprobables a través de entrevistas, con situaciones, o sea, no solamente dejar por sentado lo que la persona declara, sino eso viene siendo un juicio. Entonces, ¿dónde están las afirmaciones que corroboran ese juicio y en las evidencias? Y tal vez tercero, dejar registro de eso, porque como es una organización pequeña y no tiene, entonces tal vez saber por qué lo contraté, que dejar registro en alguna parte, en un Excel. Me estoy yendo a lo más básico, ¿no? Si no tiene nada de apoyo y tal vez pasado un tiempo verificar si la persona está dando esas demostraciones de lo que hizo y en un tiempo próximo, los primeros meses, ¿no? Estoy hablando de una persona que va a estar contratada, que se espera contratar fijo, ¿no? Entonces, como que tener eso y esas evidencias para poder después corroborar si eso es realmente lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, la trazabilidad que se deje. Y eso aplica a la parte interna que generalmente se descuida. Muchas veces no se tiene porque se generan como etiquetas dentro de la organización de que esta persona hace esto y eso es lo que sabe hacer. Esta persona hace esto, entonces se crea la identidad de la persona por lo que vemos o manifiesta o que vemos que hace. Pero muchas veces no se queda en evidencia de lo que la persona tiene capacidad de hacer. No hay registros para ello y no queda evidencia y entonces dejamos de recurrir a un recurso interno que puede ser valioso y mucho más fácil de adaptar a lo que se quiere, moviendo las piezas dentro de la organización, pero teniendo trazabilidad de lo que sabe hacer o de lo que es capaz de aprender, porque a lo mejor una persona tiene interés para una posición y puede rápidamente, por intereses, porque le gusta, porque quiere desarrollar esa capacidad y se puede aprovechar el recurso dentro de la organización. Si se tiene claro, pues, la observación de los hechos que corroboren que la persona tiene las competencias. Daniel, Claro, una pregunta, perdón, dijiste una empresa mediana que no tenía equipo de analistas, ¿era? Es que él me dijo que no tiene equipo que no tiene, una empresa pequeña que no tiene, eh, Analítica, ajá, que no tiene analítica. Entonces, irse como a lo práctico que pudiera ser, ¿no? claro. Sí, sí, si me permites, digamos que, ¿de qué industria? Por tratar de aterrizarlo un poquito más, ¿de qué industria te imaginarías, Daniel? ¿Empresa pequeña agrícola, empresa pequeña de No sé, construcción, ¿la empresa pregunta pequeña? va para Daniel o para mí? Para Daniel, Ah, ya, estoy tratando de ver ok, qué empresa se claro. está imaginando él. Bueno, no, bueno, nosotros, por ejemplo, como institución que manejamos el tema de lo intangible, el tema de servicio, pues es importante en esta línea, podríamos manejarlo desde el punto, ¿cierto? Esta línea de servicio intangible, Ok. pero hay ¿cierto? Eso se puede, digamos, enrolar de acuerdo pues como a la necesidad de cada empresa. Pero, por ejemplo, en la línea de servicios, Ajá. eh, es tan interesante que es lo intangible, ¿cierto? Que por ejemplo en este caso, pues muchos manejamos este tema así, tan intangible. Entonces ahí Digamos, podría ser si ha tenido experiencia en la industria de servicios y cómo, si no la ha tenido, que está bien, entonces pues, hay que darle oportunidad a la gente que no ha tenido experiencia, lo va elaborando. cómo la aproximaría. Entonces decir, digamos, Exactamente. tenemos un problema aquí en servicio al cliente porque la gente nos está criticando, nos está haciendo mal los reviews de Google, nos están dando con malas emoción, mala energía. ¿Qué haríamos? Y entonces ahí ponerle un caso concreto de cómo procedería a través del análisis de datos para tratar de solventar la situación. O incluso, Carlos, disculpa que te ataje, o incluso
Carlos, que la persona no esté clara cómo, pero tú le ves la disposición, ves cómo quiere coordinar acciones, ves cómo busca, cómo demuestra la recursividad que tiene y tú dices, bueno, esto es una persona que puede. Si se le entrena un poquito más, es mucho más rápido porque a veces las competencias blandas, es algo que yo defiendo mucho también por con lo que trabajo, pero muchas veces las competencias blandas son las más duras al final del camino y son las más difíciles de formar. Entonces, una persona tal vez no tiene la competencia técnica, pero sí tiene las competencias blandas de la responsabilidad, la disposición, el coordinar acciones con el otro, el saber buscar dónde tiene que pedir ayuda, saber negociar. Son competencias blandas que al final del camino son competencias duras y que si las tiene la persona y tú ves que eso te va al final, te va a reducir el gap más rápidamente, porque las competencias técnicas se aprende más rápido y también son más obsoletas que las otras competencias, porque siempre vamos a negociar, siempre vamos a tener que escuchar al otro, siempre vamos a tener, siempre todo lo que tiene que ver con el capital humano, el talento humano, es lo más difícil. Y entonces, si la persona lo tiene, eso es una ventaja y un camino ya ganado en ese sentido. Ahí donde buscamos entonces es ese equilibrio, ¿no? Ni tan, como decimos en Colombia, ni tan lejos que no lo el santo, ni tan cerquita que lo queme. Que haya un equilibrio real y ponderado en las competencias. Porque también dice el argot popular, las empresas nos contratan por lo que sabemos y salimos por lo que somos. Ahí es donde entonces esta parte de las habilidades blandas le dan estructura y cuerpo precisamente para que podamos tener la oportunidad merecida con la expectativa que tiene el sector que nos requiere, ¿no? Bueno, eso en cuanto a las evidencias precisamente, y que tenemos entonces que tenemos el skill basing y el behaving, que es que dice que menos de uno de cada 700 contrataciones se beneficia realmente de eliminar requisitos de títulos universitarios, y 11.300 roles lo quitaron y solo aumentó el 3.5%. Entonces el skill behavior en su mayoría fue un anuncio de prensa, entonces pues la fuente que tenemos, pero entonces obviando precisamente la formación, tampoco es que se haya logrado demasiado. Tenemos las tres evidencias de que es una competencia. Ahorita que hablamos de evidencia, precisamente, que la señora Queda le dio tan fuerte a ella, tenemos las competencias en conocimiento, desempeño del producto y sus descripciones como un requisito que no se puede observar, pero es un criterio y que no es un criterio, es un deseo que deberíamos tener en la cuenta pues al momento de nuestra selección, ¿cierto? Nuestros reclutamientos. Y hablando precisamente de evidencias, aprovechando que nos acompaña Daniel, rector de Polisura, desde su experiencia como rector, ¿qué responsabilidad tiene hoy las instituciones educativas, no solo para el trabajo, sino en general, para que una empresa pueda contratar basándose en evidencias y no solamente en títulos o certificados? Muy en línea con lo que escribía Ed hace un momento. Excelente. Es una pregunta muy interesante porque precisamente ese es ese es el reto que nosotros tenemos como institución educativa. Eh, a ver, durante décadas siempre hemos conocido los títulos de los certificados y simplemente lo que está en título y está en un certificado, entre comillas, digámoslo así, te podría decir, es lo que todas las empresas han estado trabajando y han estado ahí. Es en ese sentido de que confíe en ese documento, en ese certificado, en ese título, porque realmente eso es lo que la persona te está entregando y realmente eso es lo que, digamos, la persona está certificando, valga la redundancia, y eso es lo que debemos, digamos, de alguna forma ir más allá. Entonces, hoy en día, hoy en día, el papel no es suficiente. El papel
eh, no es suficiente a la hora yo de demostrar unas habilidades, unas capacidades. No basta solo con, hablo también desde lo institucional, no basta solo con asistencia a un curso, no solo basta con cumplir con notas, con teoría. Digamos que eso hace parte de un proceso, eso hace parte de una formación, pero no solamente mostrar notas y mostrar teoría y eso es suficiente. Hablando del tema de evidencias, cuando hablamos de conocimiento, desempeño y producto, eso es un campo muy amplio, es un campo de todas las empresas o que todas las empresas debemos siempre tener en cuenta. Y es algo demasiado interesante y es porque cuando yo tengo un candidato, ese candidato en estos tres elementos que son tan importantes son tres pilares. El conocimiento es intangible, el conocimiento yo debo de demostrar que tengo ese conocimiento, debo de identificar, ¿cierto? Como empresa, que la persona sí tiene el conocimiento. Entonces yo te pongo un claro ejemplo en en un proceso. Quizás cuando estamos haciendo un proceso para un asesor, ¿cierto? De ventas comercial, importante en el conocimiento que sabe la persona, ¿cierto? A través de lo conceptual, a través de la teoría, eh, cuáles, y preguntarle, ¿cierto? ¿Cuáles son las etapas de un proceso de venta y cómo respondería ante la objeción de un cliente? Entonces, el candidato en este caso, en temas de conocimiento, debería de saber explicar cómo identifica la necesidad de un cliente, por ejemplo, ¿cierto? Cómo presenta el producto en un momento de un proceso de venta, cómo maneja las objeciones, cómo cierra la venta, ¿cierto? Eso hace parte, digamos, de ese conocimiento y cómo hacer seguimiento a ese proceso de venta. Entonces ahí encierra algo fundamental, algo demasiado importante en un candidato y ahí estamos identificando qué conocimiento tiene ese candidato. ¿Cierto? Como empresa, yo debo de tratar de identificar, ¿cierto? Ese conocimiento que tiene este candidato. Esto demuestra que conoce un proceso de venta. Esto realmente distingue realmente en profundidad si yo aplico bien el proceso como empresa. Pero también el desempeño es tan importante porque este segundo elemento se abre luego de que el conocimiento lo aplica y es evidenciar, ¿cierto? Por ejemplo, ya es observarlo, ¿cierto? Cómo realiza esta actividad, ¿cierto? Cómo realiza ese proceso de venta. Por ejemplo, si se puede identificar en el momento en que la persona puede simular en una llamada, ¿cierto? Y podemos simularle una llamada y, digamos, yo me represento como un cliente, me represento que está interesado en cierto servicio, en cierto producto y, y ahí es donde ya digamos, el candidato, miramos y revisamos en esa observancia cómo escucha el cliente, ¿cierto? ¿Qué preguntas formula? Eh, si identifica la verdadera necesidad del cliente, cómo maneja la objeción sobre el precio, se comunica con seguridad y respeto, intenta cerrar la venta. Entonces ahí es donde realmente vemos, identificamos si estamos aplicando en temas de desempeño, conocimiento, teoría, desempeño, cómo vamos a aplicar ese saber, que normalmente se identifica o se relaciona el conocimiento con el saber y el desempeño con el saber hacer. Y finalmente, el producto que es tan demasiado importante, eh, ahí es donde ya identificamos que sea evidenciable, ¿cierto? Cómo este candidato nos muestra una propuesta o nos realiza una propuesta como comercial, ¿cierto? Un correo de seguimiento, eso ya es muy evidenciable.
cómo realiza, por ejemplo, una cotización, ¿cierto? Un registro correctamente elaborado en el CRM o un plan para continuar el proceso de venta. Entonces, tres elementos tan esenciales, tan importantes, tan vitales en un proceso del cual yo como empresa, yo como institución, debo de tener en cuenta. Me disculpan, tengo una carga bajita, voy a conectar el dispositivo. Regálame un momento, por favor. Listo, rector, entendemos. Entonces, con base en eso, sí, recopilamos los elementos entonces de la evidencia, conocimiento, desempeño y producto que nos llevan a la esencia del saber hacer y el hacer. Bueno, entonces avanzamos con base en el aporte del rector, vamos a mirar hacia adentro. Aquí es donde antes de abrir la requisición externa, entonces tenemos la respuesta que puede estar dentro de la organización, con la movilidad interna, utilizando las herramientas que seguramente para algunos casos es la subutilizada por recursos humanos, ¿cierto? Dentro de ellas tenemos lo que es movilidad y retención. La movilidad y retención es una permanencia a 3 años según haya habido o no un movimiento interno. Esto lo dice según la fuente que tenemos descrita, es el 70.31% en total de la conversión. Y tenemos que de cada 100 trabajadores que necesitarán transformación, de cada 100 trabajadores que necesitarán formación hacia el año 2030, 29% puede actualizarse. Estamos hablando al interior de la empresa, del talento que ya tenemos, de nuestros colaboradores, el rol que ya tienen sin necesidad de cambio de posición. ¿Cómo lo fortalecemos desde la gestión y ruta de formación en el rol que actualmente desempeña? El 19% que puede reubicarse al interior de la organización hacia otro rol en el que pueda aportar, ¿cierto? Y el riesgo del rezago. Ese riesgo del rezago es ese colaborador que ni dice, ni hace, ni opina y que se queda ahí, solamente flotando. Entonces, ya dentro de esta posición, sí me gustaría que Edna nos dé su enfoque, si la movilidad interna es tan rentable, de acuerdo a los elementos que tenemos en la estadística, ¿por qué no ocurre? Y quiero que vayamos pues más como al obstáculo real. ¿Cuál sería ese obstáculo, Edna? Bueno, desde mi mirada y desde mi experiencia de lo que he visto, sí es verdad que hay un deseo de que esto ocurra, pero mientras que en la organización van diciendo que quieren que ocurra esa movilidad, los sistemas de incentivos impiden que eso ocurra. Entonces, ¿qué vemos? ¿Por qué? Porque el sistema de recompensa va en función al resultado y una persona que forma a un equipo de trabajo e invierte y busca que se forme y adquieran esas competencias, no quiere soltar a su gente. No la quiere soltar, ¿por qué? Porque son evaluados y reciben recompensa por el resultado de su equipo de trabajo y ahí están las personas. Entonces esto va más allá todavía, porque entonces esto más bien tendríamos y entran de nuevo las competencias genéricas y la parte cultural dentro de la organización, que es cómo aprender a que las personas miren de una manera más estratégica y global, con una mirada más sistémica de lo que ocurre dentro de su organización. Porque si miramos de esa manera, vamos a incentivar dentro de la organización, buscando mecanismos y esta responsabilidad de los dueños de organización, de los que conducen y guían las estrategias, es que las personas miren y busquen que el talento se quede dentro de la organización, porque las personas no son de una organización, son de una organización dentro de la misma empresa, sino que pertenecen a toda la organización. Entonces, lo que tiene que tratarse es que haya un cambio cultural donde las personas, donde tú puedas mover las competencias y no retener a una persona en una posición porque te está siendo efectiva allí. Entonces, ¿dónde conviene más a la organización tenerla? Entonces, fíjate que ahí tenemos que ir a aguas más profundas a trabajar cómo poder mover eso para que la gente comprenda que no se trata de tener a la persona eh, eh,
apostando por una posición y eso implica desprenderte de un recurso sabiendo que es por un bien mayor, que es el de la organización. Entonces yo creo que ahí los sistemas de incentivos juegan importante papel que deberían de alguna manera cambiar. Yo no soy experta en salario ni compensación, pero he sufrido las consecuencias desde el punto de vista de desarrollo, de querer hacer modelos que funcionen, pero la parte del incentivo daña eso. Y eso es una realidad que, que ha estado ahí en, en las organizaciones. Eso. Buen punto. Ese cambio sería, lo considero como un rediseño, ya para Carlos. El rediseño suena brutal, suena muy bien en la práctica, pero Carlos, ¿qué hay que decirle a ese colaborador al que le vamos a decir que su puesto cambia? ¿Cómo se conduce esa conversación sin que la persona se sienta amenazada? Inclusive porque lo que hemos hablado estructuralmente es que precisamente es que no es cambiar el chip, es que necesitamos las competencias para poder que sigas dentro de la organización aportando. Carlos, entonces, ¿cómo abordamos ese colaborador sin que se sienta amenazado en ese cambio? Mm. Sí, y cada vez va a ser más fácil tener esa conversación porque, y esto se relaciona al tema de las competencias y que tradicionalmente el cuello de botella ha sido la adquisición de conocimiento, encontrar un experto que me explique el concepto y entender de qué se trata. Eso se acabó. Ya, y aquí hay escuelas en Estados Unidos que se llama el Alpha Schools, y ellos lo que hacen es que desarrollan un agente especializado en cada uno de los estudiantes. Entonces yo sé cómo le tengo que explicar las cosas a esta persona, desde que son niños. Entonces la forma en que le explico el común denominador al niño A es diferente a como se lo explico a la niña C, pero justamente porque es customizable la transmisión de conocimiento, es mucho más rápido. Entonces ya no está un experto que trata de enseñárselo a 30 niños al tiempo y se demora una semana, sino que ya el concepto se transmite en 10 minutos a cada una de las personas, en un tutorial totalmente customizable. Entonces ese crunch en la cantidad de tiempo que ha requerido tradicionalmente adquirir conocimiento, porque era difícil encontrar al experto, se acabó. Eso va a hacer que la gente esté mucho más acostumbrada, estos niños van a crecer acostumbrados a este tutorial customizado, que cuando lleguen al trabajo, y aquí es donde viene la parte de rediseño, el rediseño no es de parte del colaborador, el rediseño es de parte de la organización donde está el colaborador, porque esa organización va a tener que desarrollar todos estos esquemas de transmisión de conocimiento dentro del gremio en que esté. Entonces, si es una compañía de construcción, entonces los entrenamientos de seguridad, cómo se los transmito a tal colaborador, cómo se los transmito a este otro colaborador. Listo, ya lo tomaron, mándelos a campo para ver si saben hacer y si pueden hacer, si entregan el producto. Va a ser mucho más fácil, se va a agilizar todo el proceso a través de la transmisión de conocimiento, el de ver si tiene la competencia o no. La labor, el rediseño es tener esos esquemas de transmisión de conocimiento que pueden ayudar a que las personas incorporen el conocimiento de una forma que ya los lleve casi al saber hacer. Entonces, en el método de enseñanza tiene que haber ya una simulación, como lo mencionaba ahorita Daniel. Tiene que haber un simulacro para que cuando Y hay un lleguen al modelo. campo, un modelito, para que cuando lleguen al campo, sí, yo ya sé cómo se trata de un cliente que estaba de mal genio, lo que sea, que sea en lo que trabajen. Entonces el rediseño cada vez va a ser más fácil, cada vez va a ser más rápido y todo esto a lo que va a llevar es a que los individuos tengamos que desarrollar una identidad profesional más rápido, porque va a haber el crunch en la transmisión de conocimiento, yo ya puedo estar entrando al gremio que me interese, que puede ser finca raíz, o que puede ser restaurantes, o que puede ser hotelería, o salud, o lo que sea, ya casi que en secundaria. Ese es el rediseño, va a ser rediseño no solamente de las organizaciones de trabajo, sino de las organizaciones de enseñanza. Correcto. Bueno, ahora vamos al poliborio y a la gobernanza de la IA, ¿cierto? El pluriempleo cambio de naturaleza. 9.3 millones de empleo en Estados Unidos con múltiples empleos a noviembre de 2025.
la cifra más alta del 1924, con 50.2 con título universitario, de los universitarios que tenían título universitario 2024, y 54% del quiet cracking de los empleados que experimentan quiet cracking en algún nivel. Ese es el empleado que retomamos de lo que iniciaba cuando inicié la conversación, de ese empleado que definitivamente no avanza, no se mueve y se queda estático. Y aquí tenemos un caso, usted creo que lo conoce, ¿cierto? De Morley contra Workday. En mayo de 2025, el tribunal certificó preliminarmente una acción colectiva nacional por discriminación por edad. Esa fue la requisición, y aceptó que el proveedor de inteligencia artificial puede ser directamente responsable. Su software no es un instrumento pasivo, interviene recomendando candidatos. La exposición legal ya no es solo el empleador. Y tenemos ya los marcos regulatorios, ya cuando hablamos entonces de la gobernanza. En el marco regulatorio tenemos a Illinois y a California, que Illinois, igual que California, ya obliga a que se notifique al candidato que su CV fue sometido a IA, y que adicional a eso debe tener una auditoría, ¿no?, para evitar el sesgo, lo que hablaba Carlos hace un momento. También lo tiene Texas y Nueva York. Es también alineado a lo mismo. Hay una claridad en la responsabilidad de la información, pero también que se tenga precisamente el análisis, ¿cierto? Y en Colorado está en proyección ahorita el 2027 para que se establezcan obligaciones de desarrollos y desplegables de sistemas de IA de alto riesgo. En todos es transversal, que haya transparencia para notificar al consumidor, en este caso es al usuario, y que se tenga pues la claridad. Esto es el marco regulatorio, lo que vemos en la pantalla, ese es el síntesis del marco. En Nueva York, desde el 2023, fue pionera precisamente en esta proclamación. Luego viene California, Illinois, Texas, y lo que ya queda entonces pendiente de la regular, de que se siga regularizando. Y ahí entonces, es donde no solamente nosotros que estamos ahí en medio, no solamente de los procesos formativos y de frente en el sector laboral, con la responsabilidad de informar, pero también de evitar el sesgo que muchas veces el software como tal nos puede llevar inclusive a descartar candidatos que pueden ser un gran aporte a nuestro quehacer, ¿cierto? Aquí tenemos una síntesis del conversatorio. Es básicamente ese roll-up que hemos hecho, y ya de esta manera, entonces, pues sí me parece importante que el señor rector, así como Carlos y Eda nos acompañan, ya el rector se ha salido por un momento, ¿no? Bueno, pues ya está con nosotros, que tengamos en la cuenta de todo este recorrido que hemos hecho. Ya para despedirnos de este conversatorio habíamos prometido una hora, y ya pues vamos a hacer el cierre, como les dimos desde el inicio, y vamos a hacerlo de una forma muy ágil, de una forma clara también, de los aspectos que consideramos son puntuales al mercado. Señor rector, para el cierre entonces. Bueno, todos esos temas tan interesantes, tan importantes, que les sirven como insumo a todos, porque realmente lo que requerimos es pues realmente avanzar en nuestras organizaciones, ¿cierto? Entonces, finalmente yo podemos concluir lo siguiente. Aquí hay una responsabilidad compartida, tanto de institución como empresas, como organizaciones. Nosotros como institución, tan importante formar y tan importante certificar y generar credenciales, pero no solamente eso de quedar en el papel, como lo mencionaba, esto también a través, digamos, de los procesos de selección, debemos tener muy claro a través de nuestras organizaciones, de sus organizaciones, que realmente no solamente nos llenemos de papel a través de los candidatos, sino que todo lo que se consigna en ese papel, en ese certificado, en ese título, realmente sea evidenciable. Esas capacidades, esas habilidades, esas competencias que realmente las tenemos en el papel, realmente sí las podamos demostrar
evidenciar, ¿cierto? Entonces, esto es tan necesario para poder contratar con evidencia, tener decisiones más confiables y tener obviamente mejores oportunidades. Esa es como tal eh, el cierre, pues como de lo que considero que debemos de establecer o de enmarcar, porque esta responsabilidad es compartida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor rector. ¿Y con qué tarea nos vamos entonces? Con audita la movilidad interna. Antes de abrir requisitos externos, revise si la solución ya está dentro de nuestra organización. Reemplácense por evidencia, por examples, ahí donde viene el desempeño, observando la rúbrica escrita antes del trabajo y la gobernanza de tu día como si ya estuviera regulada, porque es buena parte, porque buena parte del país ya lo está. O sea que solamente es considerar que lo hacemos porque esté regularizada, sino que empezar con las buenas prácticas. Esa es la tarea que considero después de esta socialización. Ya nos vamos. Estuvimos entonces para ustedes desde Politécnico, desde Polisura LLC, Politécnica de Sudamérica en Colombia, Polisura LLC en Estados Unidos, en esta presentación light, rápida, pero que consideramos da valía para que quien nos acompaña pues tenga más elementos y herramientas como unos tips para cada uno de los procesos internos. Muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados, a Carlos, muchas gracias, a Eda, muchas gracias, Ana, muchas gracias, señor rector, muchas gracias, y a cada una de las personas que se hicieron presentes, muchísimas gracias. Estamos para ustedes, consideramos si hay preguntas, entonces ese es el momento. Ya Ana nos dice antes de despedirnos para responderlas. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, vamos a entrar a un espacio de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, las vamos poniendo en el chat. Tenemos una pregunta que Valentina nos va a ayudar con ella. Bueno, la primera pregunta dice, si una institución de formación no te entregara un diploma, sino el expediente de evidencias de la persona, ¿qué produjo contra qué rúbrica se calificó, quién la observó haciéndolo? ¿Eso cambiaría tu decisión de contratación o final igual pesa más el nombre de la institución? Ok, entonces voy a subir esta pregunta. Mira, hemos hablado de evidencia. Ha sido muy transversal durante nuestro conversatorio de Habilidades sin Fronteras y ahí es donde es clave las rutas de formación. Si bien es cierto que nos cargamos con una gran cantidad de información, la inmediatez de esa hiperconectividad nos permite hoy que tengamos tecnologías como el blockchain que precisamente nos permite en tiempo real no quedarnos solamente con los datos, sino con el relato, sino con el dato. Ya con esas tecnologías en tiempo real, nosotros podemos verificar si todos esos contenidos del currículo nos presentan realmente aportan en una ruta de acuerdo a lo que nosotros requerimos, ¿cierto? Y eso lo logramos con rutas de formación precisamente en los procesos formativos, en cualquier área, y se evidencia a través de unas certificaciones que hoy ya utilizamos y que son precisamente con tecnología blockchain. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué necesita una empresa mediana para empezar a formar por rutas de aprendizaje en lugar de esperar el programa completo? Señor rector. Repite la pregunta, por favor. ¿Qué Sí. necesita una empresa mediana para Para empezar formar? a formar por rutas de aprendizaje en lugar de esperar el programa completo. Ya, una empresa, a ver, hay muchas rutas muy cortas. Por ejemplo, hay cursos que te ayudan a transversalizar, o sea, que son transversales. Y, y a través de estas rutas o cursos, digámoslo así, o formaciones, que incluso a veces hay talleres, seminarios, donde se adquieren ciertas habilidades, digamos que desde ahí se podría empezar esta ruta
esta ruta corta. Realmente lo que interesa es de que al menos se inicie con cierto conocimiento. En este momento, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, que es tan transversal o es transversal a todas las áreas, diríamos, ya pues esto se volvió así, ¿cierto? El mundo ya cambió en su totalidad, nos dio o nos hizo un giro prácticamente 359. Normalmente hacemos un giro de 360 y quedamos en el mismo punto. Entonces, ese giro ya nos permite a nosotros, como institución y como institución, mostrarles el camino a las empresas, mostrarle el camino a las personas para que puedan empezar, digamos, este camino que a veces se vuelve un poco extenso porque no solamente basta con una pequeña formación. Entonces, y las empresas en este caso, pues visualizan a través de una formación corta, digamos, una complementariedad de cierto programa que requiere cierto objetivo. Entonces, a partir de ahí, digamos que en esa transversalidad, pues al menos estar iniciando, ¿cierto? Entonces, es tan importante como eso, tocar la inteligencia artificial. Hoy por hoy, podríamos decir, y todavía se ve, digamos, empresas haciendo todo muy manual, o sea, no se han lanzado por temor, por resistencia al cambio, una cantidad de situaciones que nos enfrentamos, no las afrontamos y tenemos que ser líderes, innovadores, líderes que realmente, si nos toca enfrentarnos a lo que sea, debemos de enfrentarnos como líder. Si yo no me meto al chapuzón, si no me meto ahí a la piscina de la IA, yo no puedo exigir a mis colaboradores, no puedo exigir con criterio, digámoslo así, qué candidatos o qué cargos o qué perfiles es lo que realmente voy a exigir yo como líder. Entonces yo tengo primero que conocer, tengo que saber qué es lo que yo necesito y a través de esa innovación realmente yo tengo criterio para llevar e impulsar mi negocio a otros niveles. O sea que con base en eso, pensar que necesariamente tiene que ser formaciones de largo tiempo, 4 o 5 años, hay otras oportunidades en formaciones cortas que nos permiten en la ruta de formación llegar a tener certificaciones y ser pertinentes para el mundo laboral. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una última pregunta. Adelante. ¿Cómo se ordena el aprendizaje de una persona para que al final de cada ruta de aprendizaje quede una evidencia que un empleador pueda leer sin conocer la institución? Eh, muy acertada la pregunta desde el aspecto de la verificación, ¿cierto? Ahí donde para algunas personas el mercado es muy importante, o lo que estudiaste o dónde lo estudiaste. Entonces le dan más fuerza. Eso de pronto fue unos añitos atrás que nos quedamos con los nombres de la universidad, es egresada a tal universidad y no nos interesaba seguramente si era competente o no. Hoy precisamente, hoy ya, y como lo hice en la intervención anterior, es precisamente poder certificar las rutas con estrategias, pero de tecnología, para que puedan ser evidentes, valga la redundancia, en el aspecto del blockchain, porque precisamente eso es lo que hacemos cuando nosotros creamos las rutas de información. Nosotros hacemos una ruta de formación en diseño gráfico y con ese paso a paso que sea en la formación de formaciones cortas, de cursos y diplomados, la ruta puede estar conformada por 4, 5 o 6 cursos o diplomados que puedan llegar precisamente a generar la estrategia de la competencia y que pueda ser certificable a través de las estrategias como lo acabamos de relacionar. Listo. ¿Alguna otra? Pues igual, cierra tu micrófono. Bueno, pues Hola. Y como los micrófonos. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos. Perdón por el eco. Gracias a Polisura, a Rodrigo, a Daniel,
por esta valiosa información que nos trajeron hoy. Gracias también a los invitados. Eda, un placer tenerte con nosotros nuevamente. Carlos, muchísimas gracias. Más que un honor tenerte también aquí con nosotros. Eh, y a todos nuestros miembros trustees, como siempre, muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy, por estar siempre en estos espacios que la Cámara hace con el propósito de conectar a nuestra comunidad empresarial, a brindar herramientas, conocimientos e información estratégica que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de sus negocios. Gracias también al equipo de la Cámara, a Valentina, Carolina, a Cristian, que hacen que todo esto pues sea posible. Y quiero dar pues dos anuncios de la Cámara muy importantes para nosotros este año. Como ya muchos de ustedes saben, la Cámara cumple este año 50 años. Somos la Cámara binacional más antigua del sur de la Florida. Y este año estamos celebrando un aniversario muy importante. En nuestra gala, la cual ya llegó. Es este próximo sábado, 29 de agosto, en el JW Marriott aquí en Brickell. Estamos esperando más de 400 empresarios de alto nivel, empresarios colomboamericanos que nos acompañarán. La gala es uno de nuestros eventos importantes en la Cámara, es uno de nuestros eventos signature. Y este año va a ser para nosotros un honor hacerle un homenaje a dos colomboamericanos que han sido un ejemplo para todos, que han dejado una huella y un legado. Nos complace darle el premio de impacto a la comunidad a la senadora Aneta Deo. Ella es la primera colombiana electa al Senado de la Florida. También tendremos el honor de otorgarle el premio delegado empresarial al señor Isaac Gilinski, fundador del grupo empresarial Gilinski que muchos de ustedes conocen. Este año también ha sido un año de innovación para la Cámara. Este año vamos a participar en el America's Food and Festival Show. Es un festival, una feria muy grande de alimentos y bebidas. Será la primera vez que nosotros participamos allí con un pabellón Colombia. Vamos a tener 22 empresarios de la industria de alimentos y bebidas que están en procesos de internacionalización. Vamos a tenerlos con nosotros en este pabellón. Esto es una feria muy grande. Están esperando más o menos unos 15.000 personas que visitan esta feria. Es una B2B, más o menos más de 1.000 expositores, más de 48 países. Y bueno, va a ser un momento muy especial para ayudar a nuestros empresarios colomboamericanos, empresarios colombianos que quieren abrir puertas y mercados en este país y en el mundo. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Ana María Zuluaga y bueno, desde la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami, nuevamente les agradecemos a todos que estén conectados hoy en este espacio. Les deseo a todos una feliz noche. Espero verlos muy próximamente en nuestros próximos eventos. Y bueno, la gala ya viene el sábado. Sé que nos vamos a ver, Rodrigo, Daniel, nos vamos a ver el sábado. Muchos de los que estamos conectados aquí nos vamos a ver el sábado. A los que no, los invito a que visiten nuestra página web y conozcan un poquito más de ese evento y se animen a acompañarnos. Un abrazo para todos, una muy feliz noche y nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias, Eda. Hasta Muchísimas luego. gracias. Que Gracias. tengan un resto de noche muy feliz. Hasta pronto.